Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos amantes de las series turcas? Espero que estén genial, listos para sumergirnos en un análisis profundo, una exploración detallada y una celebración del drama que nos apasiona. Hoy vamos a hablar de un tema que, como saben, me encanta: las historias de amor prohibido, aquellas que nos atrapan, nos emocionan y nos dejan sin aliento. Y para ilustrar esta fascinación, vamos a centrarnos en dos series icónicas, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, y dos parejas que a su manera han definido una época: Amor Prohibido y Medcezir. Ya lo dice el título de este vídeo: Amor Prohibido, Serine y Atay, la historia que te dejará sin aliento, y su legado en Medcezir. Y créanme, no es una exageración. Porque vamos a explorar no solo la trama de Amor Prohibido, sino también el impacto que tuvo, la influencia que ejerció, y cómo su esencia, su espíritu, se transmitió a través de los años a otras producciones, como la magistral Medcezir. Para aquellos que son nuevos por aquí, permítanme darles la bienvenida. Este es su rincón, su espacio seguro, donde exploramos el fascinante mundo de las series turcas. Analizamos personajes complejos, desmenuzamos tramas llenas de giros inesperados, debatimos sobre relaciones apasionadas y, por supuesto, nos emocionamos juntos con esas historias que nos roban el corazón. Así que si les gusta lo que ven, si se sienten identificados con nuestra pasión, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Cada semana, les prometo, tenemos contenido nuevo y siempre encontrarán algo que les apasione. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el corazón de la historia. Vamos a hablar de Amor Prohibido, o Aşk Memnu en turco, la serie que conquistó a millones de personas en todo el mundo, y que, como les dije, es un hito en la televisión turca. Amor Prohibido, el origen de un fenómeno. La serie, emitida originalmente entre 2008 y 2010, es mucho más que una simple telenovela. Es una adaptación de la novela homónima del escritor turco Halit Ziya, publicada por primera vez en 1900. Ya de entrada, pueden imaginar la profundidad y la complejidad de la historia, ¿verdad? Porque aunque la serie se estrenó hace más de una década, su tema central, el amor prohibido, la infidelidad y las luchas de poder, siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran en el pasado. Es una historia atemporal que explora las pasiones humanas en su máxima expresión. La trama nos transporta a Estambul, a una lujosa mansión a orillas del Bósforo, un escenario que por sí solo evoca glamour, riqueza y misterio. En este palacio vive Adnan, interpretado magistralmente por Selçuk Yöntem, un hombre de negocios adinerado y respetado. Adnan, recientemente enviudado, se encuentra en una encrucijada personal. Decide rehacer su vida casándose con Biter, una joven y hermosa mujer mucho más joven que él, interpretada por Beren Saat, una actriz cuyo talento y belleza la han convertido en una de las figuras más emblemáticas de la televisión turca. Aquí es donde la historia comienza a tomar un giro dramático y donde la tensión se vuelve palpable. Biter, interpretada por Beren Saat, busca una vida de lujo y estatus social. Se casa con Adnan, pero pronto se siente atrapada en un matrimonio sin amor, un matrimonio que, a pesar de la opulencia, la asfixia. A la vez en la mansión reside Belul, interpretado por Can Tatltu, un joven y atractivo soltero, sobrino de Adnan, que vive bajo su tutela. Belul, con su encanto y su rebeldía, encarna la juventud, la libertad y la tentación. Y es precisamente aquí donde la historia se complica. Belul y Biter se sienten irremediablemente atraídos el uno por el otro, una atracción irresistible que evoluciona rápidamente en un romance prohibido. ¿Se imaginan la tensión? Es palpable desde el primer momento. La serie construye esta tensión magistralmente utilizando planos cercanos, miradas furtivas, silencios incómodos y una banda sonora que acentúa la emoción. El amor prohibido entre Biter y Belul se convierte en el corazón de la serie. Un amor marcado por la pasión, el deseo desenfrenado, la transgresión y, por supuesto, la culpa y el miedo. Los dos saben que lo que están haciendo está mal, que están traicionando a Adnan, que están desafiando las convenciones sociales y morales. Pero la fuerza de sus sentimientos es más fuerte que cualquier impedimento. No pueden evitar caer en las redes del amor, en un amor que los consume y los atormenta. La serie te atrapa porque te hace sentir la angustia, el conflicto interno y la desesperación de los personajes. Ves la lucha que enfrentan, la batalla entre la razón y la pasión, y la fragilidad de sus emociones.
Beren Saat y Quantatltu con sus interpretaciones magistrales, logran transmitir la complejidad de sus personajes de una manera asombrosa. Sus miradas, sus gestos, sus silencios hablan por sí solos. Te hacen sentir la angustia de Viter, la culpabilidad de Belul y la inocencia perdida. La historia de amor prohibido está llena de secretos, mentiras y traiciones. Hay otros personajes que contribuyen a la complejidad de la trama, como la malvada Firdevs, la madre de Viter, interpretada por Neva Atzere, que con su ambición y manipulación añade aún más intriga a la historia. Y por supuesto tenemos a la joven y enamoradiza Niall, interpretada por Azal Kaya, sobrina de Adnan, que se convierte en un obstáculo más para la relación prohibida. Amor prohibido no solo es una historia de amor prohibido, es también un retrato de la sociedad turca de principios del siglo XX. Explora temas como la hipocresía social, la lucha de clases, la opresión femenina y el poder del dinero. La serie, a pesar de estar ambientada en el pasado, sigue siendo muy relevante hoy en día, porque aborda temas universales que siguen siendo parte de la experiencia humana. *** La conexión con Medcezir, el legado de amor prohibido, ***. Ahora, ¿dónde entran Serine Sarkaya y Aatay Ulusoy en todo esto? Pues bien, ellos dos no formaron parte del elenco original de Amor Prohibido. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, son la encarnación perfecta del legado de esta serie, a través de la serie que protagonizaron juntos, Medcezir, o Secretos y Mentiras en español. Medcezir, aunque no es una secuela, ni un remake directo, es una adaptación moderna de la serie estadounidense de OC, pero ambientada en Turquía. Y en esta serie Serine Sarkaya y Aatay Ulusoy interpretan a los protagonistas principales, y con ellos, nos regalan una historia que sin ser la misma, comparte el alma de Amor Prohibido. Aatay Ulusoy interpreta a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde, que tras ser acusado injustamente de un crimen, conoce a Selim Serez, un abogado que decide ayudarlo y lo acoge en su familia. Yaman, con su fortaleza, su vulnerabilidad y su lucha constante por superarse, es el reflejo de Belul en un contexto contemporáneo. Aquí es donde entra en escena Mira Beylice, interpretada por Serine Sarkaya. Mira es una chica adinerada y sofisticada, hija de Selim. Encarna la elegancia, la belleza y la rebeldía de Viter, pero adaptada a una nueva generación. Y como se imaginarán, entre Yaman y Mira surge un amor intenso, un amor que desafía las barreras sociales, las diferencias de clase y las expectativas familiares. Es un amor lleno de obstáculos, un amor que debe luchar por su existencia. ¿Por qué digo que Medcezir es el heredero espiritual de Amor Prohibido? Pues porque, aunque la trama es diferente, la esencia es la misma. Tenemos el amor prohibido, la lucha de clases, los secretos, las familias disfuncionales, la tensión constante, la pasión desbordante y la idea de que el amor, a veces, puede ser un arma de doble filo. Todos estos elementos que hicieron de Amor Prohibido un éxito rotundo, se replican en Medcezir, aunque con una estética y un contexto más contemporáneo. La química entre Serine y Aatay en Medcezir es innegable. Son dos actores talentosísimos que logran transmitir la pasión, el dolor, la alegría y la complejidad de sus personajes de una manera increíble. Su conexión en pantalla es tan fuerte que te atrapa desde el primer episodio. Realmente crees en su historia de amor, y sufres con ellos cada obstáculo que se les presenta. *** Profundizando en los protagonistas de Medcezir, Serine Sarkaya y Aatay Ulusoy ***. Pero vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos, porque merecen un análisis aparte. Serine Sarkaya, desde muy joven, demostró su talento y versatilidad en la actuación. Su carrera ha estado llena de éxitos, y su belleza es indiscutible. En Medcezir, Serine brilla con luz propia. Interpreta a Mira con una madurez y una sutileza impresionantes. Consigue que empaticemos con ella, que entendamos sus miedos y sus inseguridades, y que nos enamoremos de su fuerza y su vulnerabilidad. Mira es una chica que, a pesar de su aparente perfección, esconde una profunda fragilidad. Serine logra transmitir esa dualidad, esa complejidad, de una manera magistral. Su interpretación es sutil, delicada y llena de matices. Nos hace sentir la angustia de Mira, su lucha por encontrar su lugar en el mundo y su valentía para defender su amor. Y Aatay Ulusoy, por su parte, es un actor que ha ido evolucionando con el tiempo. En Medcezir, Aatay nos muestra su capacidad para interpretar a un personaje complejo, lleno de matices. Yaman es un chico con un pasado difícil, que lucha por salir adelante y encontrar su lugar en el mundo.
Aatai logra transmitir esa lucha interna de una manera muy convincente, y hace que nos sintamos identificados con él. Yaman es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie. Pasa por diferentes etapas, por diferentes experiencias, y Aatai logra reflejar esa transformación de una manera creíble y conmovedora. Nos hace sentir el dolor de Yaman, su esperanza, su determinación y su amor incondicional por Mira. La conexión entre Serine y Aatai en la pantalla es evidente, pero es su talento individual lo que hace que la serie sea tan especial. Ambos actores se complementan a la perfección, creando una pareja que es inolvidable. Su química es palpable y te atrapa desde el primer momento. Logran transmitir la pasión, el amor, el dolor y la alegría de sus personajes de una manera que te hace sentir parte de la historia. ***, la atmósfera de Medcezir, un mundo de lujo, romance y drama ***. Además de las actuaciones sobresalientes de Serine y Aatai, la serie Medcezir destaca por su impecable producción. La banda sonora es espectacular, compuesta por canciones que encajan a la perfección con la historia y que acentúan las emociones. Los escenarios son increíbles, mostrando la opulencia y el lujo de Estambul, pero también la crudeza y la realidad de los barrios más humildes. La fotografía es impecable, utilizando planos y ángulos que resaltan la belleza de los personajes y la atmósfera de la serie. Todo esto contribuye a crear una atmósfera envolvente que te transporta a ese mundo de lujo, romance y drama. Medcezir es una serie visualmente impactante con una estética cuidada y detallista. Cada escena es una obra de arte y cada imagen es un deleite para los ojos. ***, porque nos fascinan las historias de amor prohibido, ***. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que una historia de amor prohibido sea tan atractiva para el público? Creo que hay varios factores que se combinan para crear esa magia. En primer lugar, está el morbo. Nos fascina ver a los personajes desafiar las normas sociales, romper tabúes y arriesgarlo todo por amor. Nos sentimos atraídos por ese lado oscuro de la pasión, por esa transgresión que, en cierta medida, nos hace sentir vivos. El amor prohibido nos permite explorar territorios emocionales que a menudo reprimimos en nuestra propia vida. Nos da la oportunidad de experimentar vicariamente emociones intensas y complejas, de cuestionar nuestras propias ideas sobre el bien y el mal, y de sentir la adrenalina de la transgresión. Luego está la identificación. Todos hemos sentido alguna vez ese sentimiento de amor prohibido, esa atracción irresistible hacia alguien que no podemos tener. Ya sea por la diferencia de edad, por la condición social, por las circunstancias de la vida, o por cualquier otra razón, todos hemos experimentado esa frustración y ese deseo. Y eso es lo que hace que las historias de amor prohibido sean tan cercanas a nosotros. Nos permiten conectar con nuestras propias experiencias, con nuestros propios anhelos y con nuestras propias limitaciones. Nos hacen sentir que no estamos solos en nuestros sentimientos, que otros han sentido lo mismo y que han luchado por el amor. Y por último está el drama. El amor prohibido siempre conlleva un conflicto. Hay secretos que guardar, mentiras que decir, y decisiones difíciles que tomar. Y ese conflicto es el que genera la tensión y el suspense que nos mantiene pegados a la pantalla. Nos encanta ver cómo los personajes luchan por su amor, cómo se enfrentan a las adversidades, y cómo intentan encontrar la felicidad en un mundo que les pone tantas trabas. El drama nos permite experimentar emociones fuertes, como la angustia, la alegría, la esperanza y la desesperación. Nos hace sentir vivos, nos hace cuestionar nuestras propias ideas sobre el amor y la vida, y nos hace reflexionar sobre la importancia de la lucha por nuestros sueños y nuestros sentimientos. ***, conclusión, el legado perdurable de Amor Prohibido, y Medcezir, ***. Así que si aún no han visto Medcezir, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Es una serie que tiene todos los ingredientes para atraparlos. Una historia de amor apasionante, personajes complejos y bien construidos, una estética impecable y unas actuaciones sobresalientes. Y como les dije, si les gusta Amor Prohibido, seguramente disfrutarán mucho de Medcezir, porque, de alguna manera, es el heredero espiritual de esta gran serie turca. Ambos comparten esa esencia de drama, romance y conflicto que tanto nos engancha. Amor Prohibido marcó un antes y un después en la televisión turca. Abrió el camino a otras producciones, y estableció un estándar de calidad que sigue vigente hoy en día. Medcezir, por su parte, es un digno sucesor, que honra el legado de su predecesora y que ofrece una nueva perspectiva sobre el amor, la juventud y la lucha por la felicidad.
En definitiva, ambas series son un reflejo de las pasiones humanas, de los conflictos emocionales y de la lucha por el amor. Son dos historias que nos tocan el corazón, que nos hacen reflexionar y que nos hacen sentir que no estamos solos en este mundo. Son dos joyas de la televisión turca que merecen ser vistas, disfrutadas y recordadas. Entonces, ¿qué les pareció esta exploración? ¿Ya conocían Medcezir? ¿Son fans de Serine y Atay? ¿Qué opinan sobre la conexión entre Amor Prohibido y Medcezir? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenme qué les parece la serie, qué personajes les gustan más y qué momentos recuerdan con más emoción. La interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Sus comentarios, sus ideas y sus preguntas enriquecen este espacio y nos permiten seguir aprendiendo y disfrutando de las series turcas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan emocionado con la historia de Serine y Atay, y con el legado de Amor Prohibido. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Y recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias de nuevo por estar aquí, por su pasión por las series turcas y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor, incluso el prohibido, siempre deja huella.